la izquierda de su época, pero hace esta crítica porque piensa que sería posible, si la izquierda actuara de una manera correcta, frenar el fascismo y frenar el nazismo. Benjamin está convencido que la cosa todavía no está decidida, pero la izquierda debería de actuar de una manera correcta. Él todavía tiene la esperanza que esto no es cosa ya, digamos, decidida, lo del fascismo, como lo tiene en este momento casi todo el mundo. En este momento la gente son o de plano pro-nazis, o huyen cuando pueden, o digamos están en una situación, digamos, supuestamente neutro, donde tratan de no involucrarse, ¿no? Pero tampoco hacen resistencia. Ese es, digamos, salvo algunas excepciones, como algunos sindicatos, por ejemplo, comunistas, que en Francia, por ejemplo, se resisten, sobre todo los ferrocarrileros. Hay otros, ¿no? Hay algunas excepciones, pero la mayoría de la gente es efectivamente pesimista, ¿no? Y no piensa que puede hacerse algo en contra, y ni siquiera escriben textos que van en la dirección que esto mejor se puede superar. Si ustedes ven los textos filosóficos de Europa del año 1940 y los comparan con el texto de Benjamin, se van a dar cuenta que son los textos más optimistas de este año. No solo si uno no hace la comparación con lo que se publica en este año, uno podría pensar que es un texto pesimista, pero en este momento es increíble que todavía habla de la posibilidad de una liberación humana, con la única cuestión que todo el mundo se hace: voy a morir o no pronto, no voy a tener que ir a la guerra, me van a matar en un campo de exterminio. En este entonces Benjamin todavía habla de la posibilidad de una construcción de una sociedad no capitalista. Nadie habla de eso en ese momento, nadie. Entonces es nada más como en introducción, y al rato van a ver, voy a darle un poco más de tiempo, al rato van a ver por qué esto está relacionado con la teoría de los éter que vimos allá de Bolívar Echeverría, pero voy a, digamos, mencionar un poco ya dónde está el punto de contacto. Ayer vimos cómo Bolívar hace una crítica al modelo desarrollista, ¿no? de la idea que hay un desarrollo predefinido, que va en una sola dirección, ¿no? Y él contrapone esta idea dominante, la idea que hay diferentes modalidades capitalistas, ¿no? Lo que vimos ayer con mucho tiempo, y los diferentes los cuatro éter de la modalidad capitalista, ¿no? Bolívar, digamos, hace una distinción ahí, ¿cómo decirlo? No exactamente geográfica, pero sí tiene que ver con el espacio, ¿no? En un espacio amplio, en el mismo momento, hay diferentes modelos de modalidad dentro del sistema capitalista. Eso es como el argumento central de Bolívar Echeverría. Benjamin hace una crítica parecida, pero con un punto de diferencia. Él también dice que esta línea de desarrollo no es tan simplemente trazable como se piensa, pero su crítica no se va tanto sobre el espacio. También este elemento de Benjamin, pero no es el elemento principal. El elemento principal es el tiempo mismo, ¿no? El tiempo mismo es el punto de ataque de Benjamin. Eso es algo que creo que implícitamente lo retoma Bolívar Echeverría, pero no con tanta radicalidad como que lo hace Benjamin. Persiste de una manera presente en algunos de sus argumentos, pero quería un poco exponer este argumento, y sé que ha sido importante, no se dan en sus clases para Bolívar Echeverría. Entonces el argumento de Benjamin es el siguiente: él dice el tiempo, como hoy en día en el capitalismo lo estamos entendiendo como algo dirigido, ininterrumpido y homogéneo, que son los tres adjetivos que Benjamin usa, ¿no? Dirigido, claramente en una dirección. Homogéneo quiere decir cada segundo es igual al segundo anterior y posterior. Y ininterrumpido quiere decir después del año 2010 viene al año 2011, después del año 11 viene el 12, etc. Y después de la hora 12 viene la hora 1. No hay brincos, ¿no? En el tiempo. No es así que de repente de la hora 1 vamos directamente a la hora 7. ¿No? Esto en el momento, y tampoco vamos del año 11 directamente al año 15, o tampoco podemos regresar, ¿no? Esa es la concepción dominante del tiempo, que hoy en día nos parece totalmente normal, porque así crecemos, así nos educan, pero eso de normal no tiene nada, por diferentes razones. Primero, porque en la mayoría de las culturas anteriormente existentes había un concepto diferente de tiempo, ¿no? Ese es un concepto muy reciente, tiene muy poco tiempo de existir. Por ejemplo, la idea que en cada ciudad de un país, por lo menos una zona de horarios, hay el mismo horario, que uno habla por teléfono y ve el reloj y el otro tiene la misma hora. Esa es una idea que apenas tiene como 100 años más o menos. Antes o hasta menos, ¿no? Hace 100 años empezaba a cambiarse. Todavía hasta 1945 había en Ámsterdam, por ejemplo, en la ciudad de Holanda, una ciudad que solo Ámsterdam tenía. Era a media hora diferencia de la hora de Berlín.
¿no? Entonces, y antes de esto es 45. Esto, no, disculpa, no es 45, era el año 40. Y los que lo cambian, los que inventan, por ejemplo, es muy interesante, que los que inventan la zona europea del tiempo del centro de Europa, adivinan quién era, eran supuestamente no supuestamente, eran obviamente también los nazis, ¿no? Esta zona del tiempo, una zona muy grande de tiempo en Europa es un invento nazi, era parte de su proyecto de una Europa dominada por Alemania. Después de la guerra ya no fue cambiado, como muchas otras cosas que hicieron los nazis. Son hasta hoy vigentes, como también lo del tiempo como una zona muy amplia, pero anteriormente a eso había todavía en muchas ciudades, ¿no?, una diferencia de media hora, una hora, y como otros 50 años antes, como en el año 1900, había en cada poblado otra hora que se regía según el sol, ¿no? Entonces, en cada poblado, y según la posición geográfica, ¿no?, con eso. Entonces, si uno viajaba a los 10 kilómetros, estaban 5 minutos más o menos, ¿no?, etcétera. Entonces, cada poblado tenía su propio horario. No había la idea de un horario universal. No lo había, a nadie le importaba. Y esto era algo totalmente inimaginable. Esto solo empezaba a existir con el ferrocarril. No, la única razón por que se imponen los horarios unificados y después para poder más o menos lejanamente ajustarlo al sol, entonces hacen esas franjas de horarios, ¿no? Pero ese es un invento de los ferrocarriles. No viene de ninguna materialidad del sol o de la naturaleza, del ser humano, nada que ver. Es algo que viene del ferrocarril, ¿no? Es muy importante entender que esto no viene de nosotros. No viene de nuestro cuerpo o de los ritmos de la naturaleza, viene del ritmo de las necesidades del ferrocarril, de nada más, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso coincide con el ritmo y las necesidades del capitalismo en general, ¿no? Que necesita no solamente esos horarios unificados y homogéneos, necesita horas claras. ¿Por qué? Por lo que mencioné varias veces en las sesiones anteriores, porque la manera como se mide el valor es el tiempo, ¿no? Entonces, para que sea una medida, digamos, confiable y universal en la cual las mercancías se pueden intercambiar libremente, necesitamos un tiempo que sea el mismo o por lo menos fácilmente transferible a nivel mundial. No tenemos diferentes horarios, pero es muy fácil, con una operación matemática simplísima, podemos transferir el horario de una ciudad a otra, ¿no? Cualquier niño de, no sé, 8 años ya puede hacer. Entonces, esto antes no era así. Entonces, esto es nada más un poco, eso se adopta, digamos, una cuestión muy superficial, si quieren, el argumento que doy, pero para que vean qué tan cerca, históricamente hablando, es este nuevo concepto de tiempo que hoy en día usamos. Y todavía si vamos un poco más atrás, o hasta hoy, si vamos a regiones como Chiapas, hay culturas que tienen un concepto de tiempo totalmente diferente, no mucho más radicalmente diferente a eso. Por ejemplo, en Chiapas muchos grupos indígenas dicen que el tiempo a veces avanza más rápido y a veces más lento. Justo como nosotros lo percibimos en nuestra cotidianidad. A veces decimos a los amigos, ay, hoy el día se me hizo muy largo, ¿no? Y luego decimos, ah, hoy me lo percibí muy corto, pero lo vemos como una cosa subjetivista, ¿no? Tal vez explicable por el psicoanálisis, algo así, pero que no tiene nada que ver con la objetividad. La objetividad está representada por el reloj, ¿no? Así estamos educados todos. Entonces Benjamin critica eso. Y su argumento es, ¿por qué el reloj va a ser más objetivo que lo que nosotros vivimos? ¿No? Y hay un argumento que no da, pero lo voy a mencionar, que podría ser que el reloj, a diferencia de cualquier otro instrumento de medición, no mide nada exterior, ¿no? El reloj sabe cómo funciona el reloj, ¿no? Produce él mismo una oscilación y después la cuenta. Eso es un reloj. No tiene nada que ver con el mundo exterior, absolutamente nada, ¿no? Se dice que sí, que el reloj representa un tiempo que objetivamente existe, pero es una construcción filosófica, si quieren, teórica, que no está en la presencia física del reloj, no está. El reloj no tiene ninguna relación con el mundo exterior. A diferencia de todos los otros instrumentos de medición, un termómetro, si no tiene un contacto con el mundo exterior, no funciona. Ustedes pueden encapsular completamente el reloj sin ninguna relación con el mundo exterior y funciona de la misma manera, ¿no? Esa es la maravilla del reloj, que no tiene nada que ver con la realidad. Eso es justamente su no realidad es lo que les encanta a los capitalistas. Es totalmente abstracto y es lo que buscan para que funcione el valor. ¿No? Es un gran invento y el argumento de Benjamin ahorita sería, si realmente queremos atacar el centro teórico e ideológico del sistema capitalista, tenemos que atacar la ideología del tiempo. Ese es el centro, digamos, argumentativa de todo el sistema.
¿no? De alguna manera la retoma de Marx, porque Marx una y otra vez insiste que el valor se define a partir del tiempo necesario en términos sociales para producir un cierto bien, ¿no? Pero entonces implícitamente Marx, y a veces un poco más explícitamente, habla, ¿no?, del tiempo como algo típicamente capitalista, ¿no?, el tiempo en ese sentido, homogéneo, dirigido e interrumpido. ¿No? Marx lo sabe, pero nunca lo desarrolla con tanta vehemencia que Benjamin. Y en el fondo es como una ampliación de la teoría del valor que hace Benjamin cuando critica el tiempo hoy en día existente. Entonces él dice una crítica de la idea falsa del progreso, de esa idea que el progreso es automático y va en una dirección y todo el mundo tiene que ir por el mismo camino, como vimos varias veces que a su manera critica Bolívar Echeverría. Benjamin dice, este concepto solo podemos, o esta idea, esta ideología, solo podemos criticar si atacamos su base argumentativa, que es el tiempo. Eso es lo que sostiene todo. A partir de un tiempo que avanza homogéneamente y dirigidamente y ininterrumpidamente nunca regresa, podemos después en un segundo paso argumentar que también la historia hace lo que hace el tiempo. ¿No? Otro argumento más para que vean que no estamos en una locura de Benjamin, totalmente fuera de, digamos, de otros debates. Si todavía, y Benjamin menciona este argumento, todavía los calendarios hasta hoy no son totalmente unificados. Si ustedes van a un restaurante chino, bueno, no sé cómo es aquí en Ecuador, pero en México los restaurantes chinos todavía tienen ahí su calendario chino, ¿no? Con otras fechas, otro año nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, y hay todavía varias culturas, y hace no tanto tiempo había cientos de calendarios en el mundo. No hace tanto, no es tanto, que el calendario gregoriano se impuso porque la iglesia dominante, la iglesia católica era tan dominante, solamente por eso tenemos el calendario gregoriano, no porque sea muy bueno, ¿no? O porque es pésimo, ¿no? Es un caos, ¿no? Cada mes diferente, cada 4 años hay que cambiar, es un caos absoluto. El calendario maya, por ejemplo, que tiene unos miles de años, era mucho más perfecto, tiene una precisión muchísimo mayor al calendario gregoriano. Si quieren compararlo en calidad, ¿no?, escogieron uno de los peores calendarios posibles, los que hoy en día usamos. Es un total desastre, ¿no? Entonces está ahí, no es vigente por su validez física, astronómica o lo que sea, es válido únicamente por el poder que el Vaticano tenía en el momento cuando se impuso este calendario. Es la única razón, no hay ninguna razón material, física ahí, sino solo una razón política. Entonces este calendario gregoriano, por ejemplo, rápidamente para que vean el carácter ideológico del tiempo, tiene por ejemplo 11 meses, justamente porque sobre esto hay varios estudios interesantes, sobre algunos feministas les interesa, porque el ritmo de las 13 lunas en el año solar, que antes regía los meses, incluso en Roma, molestaba mucho al Papa Gregorio, que metaba este calendario que hoy en día usamos, porque pensaba que da demasiado poder a las mujeres. Al coincidir el ritmo de la luna con el ritmo de la menstruación de muchas mujeres, representarse en el calendario, como era antes, en muchos calendarios, entonces lo canceló. Y dijo, no, ¿para qué 13 meses? Mejor hacemos 12, tiene un poco de días más, todo ese caos de 20, 28 días, 29, 30, 31, viene de este cambio que inventa este señor, no por razones meramente ideológicas y políticas. Únicamente eso es, ¿no?, para que vean que el tiempo es una cuestión totalmente ideológica. Justamente se trataba de hacerlo, como diría Habermas, contrafácticamente, en contra de la realidad material del ritmo de la luna. A propósito, se quería interrumpir este ritmo y inventar un calendario abstracto. Eso ahí es muy visionario también en el sentido del debate que tuvimos el otro día, en qué medida el cristianismo es funcional para el capitalismo. Era muy visionario el Papa en ese sentido. Sabía que es bueno tener algo abstracto, para, digamos, lo abstracto que sea el valor, darle su propia lógica que es totalmente independiente de lo no abstracto, de lo material, ¿no?, del valor de uso, ¿no?, de los ritmos que están en nuestros cuerpos, que están en los astros, etc., ¿no? Esto da poder al valor, ¿no? Al alejarse el valor cada vez más de lo material, ¿no?, puede hacer de alguna manera no lo que quiere, pero cada vez más lo que quiere. Entonces, en ese sentido era muy inteligente este Papa, ¿no? Sabía que le aumenta el poder al destruir los ritmos naturales, ¿no? Digamos, destruir en el sentido que se representa en el calendario, no los puede destruir tal cual, pero destruye su vigencia política, su vigencia en términos del día de descanso, etc., ¿no? Entonces, en términos de vigencia social, destruye estos ritmos. Entonces, Benjamin diría, entonces ahí vemos claramente que el tiempo no es nada físico. El tiempo es algo político e ideológico. Eso es lo único que es. No es nada, es eso, punto. Hay ritmos en la naturaleza, por supuesto, ¿no? Podemos contar los días que tiene el año, el solar, etc. Pero el tiempo no tiene con esto prácticamente nada que ver. Viene de ahí originalmente, históricamente, pero se alejó ya tanto de ello que sería absurdo hoy en día decir es el sol que rige nuestro tiempo.
Sí saben que la ilustración, una de las cosas principales que hicieron era eso, ¿no? La luz artificial. Granada era la primera ciudad europea que tenía luz toda la noche y era considerada la primera ciudad ilustrada de Europa, entonces todavía bajo el control del Islam, que es una religión muy ilustrada en este momento. Entonces, y esto de la luz artificial tiene que ver con lo mismo. La capacidad del ser humano de liberarse, en este momento la idea es liberación, de liberarse de los ritmos naturales y definir los ritmos como nosotros queramos. No nos levantamos solo porque el sol sale y no nos acostamos solo porque el sol se va, no dejamos de trabajar el campo solo porque llueve, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco logramos hacernos cada vez más abstractos y eso es lo interesante. Esto no lo he mencionado tanto anteriormente, pero es un argumento, en este caso más que de Benjamin, de la dialéctica de la ilustración de Horkheimer Adorno, que también es un libro muy importante para Julio Echeverría. En este libro insisten una y otra vez cómo los movimientos liberadores de la ilustración, como liberarnos de lo represivo, es que la noche que cae cuando quiera y tenemos que ir a la casa aunque tenemos ganas de salir todavía un rato a festejar o así, ¿no? Esta cosa represiva de la naturaleza se supera con la ilustración ideológicamente y también materialmente con varios desarrollos tecnológicos como la luz artificial que es central ahí. Lenin, dicho de paso, retoma esta idea a su manera. Entonces, con la electrificación, etc. Entonces, esto es la idea, ¿no? Que nos liberamos de eso, pero el problema es que esta liberación al mismo tiempo ya es el primer paso hacia una destrucción, una represión del cuerpo humano, de sus propios ritmos, de sus propias necesidades, etc., ¿no? Este lema, ese es lo que llaman Horkheimer la dialéctica de ilustración. Lo mismísimo que es liberador, por ejemplo, la luz artificial es incuestionablemente liberador. A mí también me encanta de noche leer, etc. Pero todo el mundo sabemos que es la maravilla tener luz eléctrica, ¿no? Pero a la vez es algo altamente represivo, ¿no? Y hay, por ejemplo, estudios de todos los efectos nefastos que tiene la iluminación de los cielos de las ciudades de noche, que la gente ya no descansa bien, muchos problemas de descanso vienen de ahí. Y es un problema muy grave, la iluminación eléctrica, un problema gravísimo, sobre todo que hoy en día se ha vuelto tan masivo, ¿no? Digamos, y muchos de los problemas físicos que tenemos son por la luz eléctrica, ¿no? Sobre todo aquella que no podemos apagar, ¿no? Y las ciudades todos ya tienen esos cielos que están en noche así rojos o algo así en las nubes, ¿no? Y me imagino que aquí no es en todas las ciudades pasa eso. Entonces, eso, digamos, regresando ahorita a Benjamin, él analiza, él está consciente que hay esta dialéctica, ¿no? Y sabe que de ahí viene de alguna manera digamos, afán también muchas veces de la izquierda de festejar estas abstracciones, ¿no? Nos abstraemos de la luz artificial, abstraemos de los ritmos biológicos naturales, abstraemos de todo eso porque efectivamente nos permite ciertas libertades, pero a la vez somos con eso cómplices de una abstracción que se vuelve inmediatamente funcional para el sistema capitalista, ¿no? Porque ayer también con otros argumentos he insistido en este punto. Entonces Benjamin argumenta así con el tiempo y luego es muy radical. Lo interesante es que lo hace justo en el momento, o más o casi en el mismo momento que Einstein inventa la teoría de la relatividad. Y hace poco leí algunos de los textos sobre Benjamin. A ver, ¿dónde lo leí? Tengo una mala, discúlpame, pero algún amigo de Benjamin en algún texto anotó que él es un amigo físico, que Benjamin una y otra vez le preguntó sobre la teoría de Einstein de la relatividad, que le interesaba muchísimo esta teoría. Entonces, por esto no creo que sea una coincidencia que esto pasa al mismo tiempo. Ustedes saben que para Einstein el tiempo también es relativo, ¿no? Einstein cuestiona la idea que hasta es vigente en la física moderna, que el tiempo es algo justamente interrumpido, dirigido y homogéneo. Sobre todo la cuestión de la homogeneidad critica y dice el tiempo depende de la velocidad. Si nos movemos a muy alta velocidad, el tiempo avanza más lentamente. Ese es uno de los resultados o elementos de la teoría de la relatividad, ¿no? Que fue comprobado luego con experimentos muchos años después. Entonces, lo es muy claro, el argumento ahorita de los científicos sociales sería, pero lo que Einstein dice no tiene nada que ver con la realidad social porque solo son muy altas velocidades a los cuales se aplica. Nosotros no viajamos a esas velocidades. No sé, ahí no estoy tan seguro, voy a dejarlo ahí. Yo no personalmente creo que este argumento es demasiado sencillo, no el contraargumento, porque obviamente lo de Einstein no solamente es la cuestión cuantitativa, sino es cualitativamente un brinco. Decía el tiempo, aunque sea solo en ciertas circunstancias, pero el tiempo no es siempre el mismo. Esta es una ruptura absoluta con el concepto moderno de tiempo, ¿no? Y creo que el argumento cuantitativo, pero bueno, solo a altas velocidades, creo que no es suficiente para confrontarse con un argumento tan fuerte como el de Einstein.
Además que sí viajamos a velocidad muy alta, ¿no? Porque damos vuelta muy alto sobre el Sol, etc. El mismo sistema solar se mueve. Entonces, esto de las velocidades es muy cuestionable, ¿no? Aparentemente estamos lentos en relación a las paredes de este edificio, pero no en relación a los otros astros. Nos movemos con velocidades impresionantes, ¿no? Entonces, pero este argumento no es el central, más bien ni siquiera lo usa Benjamin, pero quería mencionar que creo que no es una coincidencia que casi en el mismo año los dos autores hacen estas dos afirmaciones, que el tiempo no es como se pensaba, es otra cosa, ¿no? Y entonces, Walter Benjamin dice que en la historia el gran error de la izquierda es, y su gran debilidad, que piensa que el progreso siempre está de su lado, ¿no? Y lo critica sobre todo en la socialdemocracia alemana. Hay varias citas de Dietzken, uno de los grandes ideólogos de la socialdemocracia alemana, donde incluso Dietzken varias veces dice que no es necesario que los trabajadores se rebelen en contra de condiciones infernales de trabajo, porque el mismo avance del tiempo, el mismo avance de la historia va a hacer que cada vez van a estar mejores. Y la rebelión lo único que hace es dificultar este maravilloso avance, ¿no? Lo que podría lograrse automáticamente en 10 años por una huelga se va a retrasar otros 2 años más, porque el pobre capitalista no puede meter de la misma manera, la empresa mejor hasta puede quebrar. Entonces todo este maravilloso aparato que está avanzando hacia la felicidad se para, y entonces por la culpa de los obreros el capitalismo existe algunos años más. Esa es la posición de la socialdemocracia alemana. Así no la estoy exagerando, tal cual lo dicen en sus escritos, y Benjamin critica esta posición y dice: es totalmente absurdo, el progreso no está de nuestro lado, el progreso está del lado de los capitalistas. Ese es su argumento. Los capitalistas son aquellos que necesitan el progreso, como ayer ya mencioné, por los problemas del valor que se valoriza y el problema de la composición orgánica del capital. Ellos necesitan el progreso por un lado, y a la vez les sirve también políticamente. ¿Por qué? Porque justamente al progresar locamente, nunca detenernos, a siempre avanzar, nunca hay tiempo para discutir bien las cosas, para analizar bien las cosas, nunca hay tiempo para una reflexión profunda de las contradicciones terribles de nuestra sociedad. Esa es, digamos, en términos políticos, la maravilla del progreso, que impide cualquier reflexión. Siempre cuando alguien se quiere detener, la izquierda le dice: tú eres un conservador. Tú te sientes un año solo a pensar, no haces nada, ¿no? Y los capitalistas son muy felices y dicen: sí, es cierto. Ellos no dicen conservador, dicen: es un improductivo, ¿no? A mí me dijeron que aquí hay pocas instituciones que ofrecen filosofía, o no sé si muy pocas, o ninguna, más bien, sí. No quise decirlo tan horriblemente. Entonces, esto tiene... es la verdad. Esto tiene que ver, si no conozco bien todos los detalles, pero muy probablemente tiene que ver con una concepción parecida a la filosofía, como algo que se detiene demasiado, que una cosa que puede decidirse en 2 horas lo piensan 30 años, ¿no? Algunas decisiones filosóficas ya tienen 4.000 años y todavía lo discuten. Todos esos pleitos que había entre Aristóteles y Platón hasta hoy no están resueltos. No, es una ciencia muy lenta, ¿no? Entonces que todo el tiempo se detiene. Entonces, puesto claro, la gente lúcida que quiere progresar dice: mejor dedicarnos a cosas que avanzan más rápido, ¿no? Y que toman decisiones en media hora, aunque sean equivocadas, pero no se tardan. Sí. Quisiera que te refieras el mismo caos que había en Europa. Con el tiempo había con pesas y medidas. En la misma Francia, en una ciudad había una medida, una pesa, y en la otra ciudad y al lado igual otra medida y peso. Sí, tiene una base más material, pero... Sí, la ilustración clara unifica todo eso, y es muy importante la Revolución Francesa. Como saben, el metro y todo el sistema métrico viene de la Revolución Francesa, puesto hasta hoy el metro original está en París, porque es un invento francés de los grandes ilustradores franceses que dicen con toda razón: el mercado mundial solo va a funcionar si todo es homogeneizado, ¿no? Y claro, lo primero son las medidas, pero la diferencia entre el tiempo y las otras medidas es que en las otras medidas es obvio que es un producto humano. Eso es obvio, ¿no? Que si decidimos ya no usar el franco y el marco, etcétera, sino el euro, por ejemplo, o aquí de repente usan el dólar, ¿no? Eso es obvio que es una decisión política. Nadie diría que porque de repente se nubló ahora usamos el dólar, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no? Pero nadie diría que viene eso de la materialidad, que es algo natural, pero con el tiempo sí se dice eso, y todo el mundo lo cree. El tiempo es algo materialmente dado, y nadie dice: espérense, o que muy pocos dicen: espérense, el tiempo fue inventado.
inventado, igual que fue inventado el metro y fue inventado el kilogramo y todo eso, también el tiempo como género fue inventado, aunque es el mismo proceso. Es exactamente el mismo proceso, con la diferencia que en un caso hay más conciencia social, que es un proceso social, que en el otro. En el caso del tiempo se piensa que es algo natural. Y otra vez es muy importante que se piense eso, porque es la medida central del capitalismo. El tiempo es mucho más importante que el kilogramo, el segundo es mucho más importante que el kilogramo o el metro, porque ahí se mide el valor. El kilogramo y el metro mide más bien el valor de uso. Son también importantes de repente, ¿no? Para que funcione a ver cuántos kilos de producto me vendes, ¿no? Sí es importante, para no ser engañado, pero lo central para el capitalista es el tiempo. Por eso es mucho más importante ideologizar el tiempo que el otro. Eso es lo central, hay que ideologizar. Que el otro la gente lo entienda no es tan grave. Que se den cuenta que los valores de uso son tratados de manera unificados, los capitalistas lo consideran no tan graves. Pero sí consideran grave que se entienda el valor, ¿no? Como algo totalmente abstracto, ¿no? Entonces, puesto a un afán muy radical sobre el tiempo, desde muy temprano educan esto en Estados Unidos, es una maravilla, desde muy temprano, cómo obligan a los niños a usar relojes, ser puntuales, ¿no? Todo este fanatismo de la puntualidad tiene que ver con eso, ¿no? Desde muy temprano educar a un niño de si llegas media hora o 5 minutos tarde es como ir a un abismo. O es hasta peor, ¿no? Porque vas a un abismo, le caes y te mueres. Pero pasas 5 minutos, te pasa algo parecido, hasta peor, ¿no? Cuiden más explican a los niños más de cómo cuidarse del horario, de no se pase la raya de los horarios, que no pasase la raya donde pasa el coche que los puede matar. ¿No? Ese es realmente el peligro principal que nos enseñan desde niños. Tal vez en Ecuador eso es un poco diferente, pero en Alemania, en Estados Unidos sí es de lo primero que enseñan a los niños, cómo funciona el tiempo, ¿no? Y los regañan mucho si no aprenden, ¿no? Entonces, eso es ahí, desde muy temprano nos meten esta ideología en la cabeza, el tiempo es lo que agoniza la sociedad. Y el argumento de Bolívar y también de Benjamin sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tanta fijación en algo tan abstracto? Y la razón es, aparte que coincide con la lógica del valor, así se puede explicar, pero otro argumento parecido, pero desde otra perspectiva, sería que el capitalismo destruye la capacidad autoorganizativa de la sociedad. Las sociedades en el capitalismo pierden, por lo menos tendencialmente, ¿no? Estas siempre son afirmaciones tendenciales, pueden quedar restos, ¿no? Pero la tendencia es que destruyen la capacidad de autoorganización de la sociedad, y entonces hay que sustituir esta capacidad que las sociedades siempre han tenido, ¿no? Siempre, si ustedes regresan miles y miles de años, siempre reencontramos formas de organizaciones sociales. Los seres humanos desde hace mucho tiempo los tuvieron, pero como cada vez son más destruidos, entonces hay que sustituirlo por algo abstracto. Entonces es el reloj en este caso, ¿no? Ya no es así que de alguna manera logramos encontrarnos en el momento correcto, todos en el mismo lugar, porque ciertos ritmos que tenemos nos llevan a eso. Como todo eso está más o menos destruido, por lo menos en el etos realista, es ya muy avanzado que esto está destruido, entonces algo abstracto, el reloj, nos ayuda a encontrarnos en el momento correcto del lugar correcto. Pero eso solo es necesario porque el otro ya está destruido, ¿no? Esa es la única razón por que los relojes son necesarios. Una sociedad que funcionaría, que realmente tendría todavía su capacidad de autoorganización, no necesitaría este Dios, ¿no? del reloj, porque lo interesante es que vemos el Dios Cronos, ¿no? El Dios del tiempo, de alguna manera es el último Dios que existe todavía, hasta en los más racionales. Incluso existen ellos más que en alguien religioso, porque en alguien religioso el tiempo sí avanza y todo, pero no es totalmente homogéneo. No totalmente, porque un domingo, por ejemplo, para un católico no es lo mismo que un jueves, ¿no? Es el día del Señor, con todo lo que implica, ¿no? Entonces, para ellos, aunque de alguna manera empezaron con eso, no son tan radicales, no llegan hasta las últimas consecuencias, como lo hace luego la Ilustración, donde dicen simplemente todo da lo mismo, ¿no? Y entonces, los capitalistas luego, al inicio del capitalismo en Inglaterra, son muy felices y obligan a veces a la gente a trabajar día y noche. Si saben, al inicio del capitalismo en Inglaterra el horario era de 18 horas. Dijeron, ya no somos como estos campesinos retrógradas que se van a dormir solo porque ya está oscuro. Esto es cosa del pasado. Podemos trabajar 18 horas. Eso es el progreso, ¿no? Porque tenemos luz eléctrica en las minas, otras luces. Esa es una maravilla. Antes los pobres feudales, señores feudales, solo pueden explicar a los trabajadores cuando había sol. Ese es puesto de la Edad Media desde el punto de vista capitalista es tan terrible. Esa es la razón por qué era terrible, no por la tortura. Eso es lo que menos les importaba. Terrible es porque la explotación era terriblemente limitada, porque había ritmos naturales que eran muy dominantes. Eso es lo terrible de la Edad Media.
Porque la gente no trabajaba, ¿no? Se fueron a dormir solo porque no había luz, porque no era posible obligarlos a trabajar. ¿Cómo trabajas en el campo sin luz? Es imposible, ¿no? Aún el señor más brutal no lo puede hacer, físicamente es imposible. Ese es el progreso del capitalismo, que puede explotar casi sin limitación natural. Claro, cuando la gente se muere de hambre, o cuando ya no crecen, la cosa empieza a cambiar. Ahí, por ejemplo, Marx lo menciona, que la primera ley para limitar el trabajo infantil lo hacen en Inglaterra cuando ya no hay nuevos soldados. Había en Inglaterra una ley que los hombres deben tener cierta estatura mínima para entrar al ejército, y era tan mala la infancia que casi toda la población inglesa, porque se mandaban a los 3 años a las minas y les daban muy mala comida, casi no durmieron, que ya no crecieron. Entonces ya no había soldados. Esa es la razón, porque esa es la primera razón, y Marx explica eso largamente en el Capital, por qué empiezan a limitar en Inglaterra el trabajo infantil. Es la única razón al inicio, porque quieren soldados que tengan la estatura mínima establecida, no quieren bajar esta medida, ¿no? Entonces, ese es como el último límite natural que de repente sí hay, el ejército, ¿no? Cierta estatura, las armas que necesitan un hombre de cierta estatura para poderlas cargar, etc. Ahí, digamos, entra la naturaleza, el valor de uso, ¿no? Pero porque la guerra tiene algún elemento material, obviamente, pero ya el cuerpo humano en su deseo de ser feliz, ¿no? O de pedir bien es lo que menos importa, obviamente. Pues, pero regresando, digamos, ese sería también lo maravilloso, ¿no? De la sociedad moderna y lo terrible, ¿no? Del feudalismo. Otra vez que el feudalismo no logra explotarnos como debe de ser. Entonces, regresando al tema del tiempo de progreso, entonces Benjamin dice: el gran error otra vez de la izquierda ha sido casi siempre, con muy pocas excepciones, que se pensaba que si apostamos al tren del progreso ya ganamos. Y si declaramos la derecha, los retrógradas también. Y Benjamin dice es al revés. Otra vez, los que más ganan con el progreso es la clase capitalista, y los que más pierden es la izquierda. Es al revés de lo que se piensa normalmente. Y entonces estos son los secretos por qué la clase burguesa logra mantenerse al poder. Porque son mucho más hábiles que nosotros. Ellos ya se dieron cuenta desde tiempo que el progreso es de su lado, ¿no? Pero son mucho más hábiles de trabajar con eso. La izquierda no sé si se deja engañar, no es lo correcto, pero se autoengaña más bien, ¿no? Y cree otra vez que lo único que hay que hacer para ser un buen izquierdista es ser un poco más radical que el burgués, ¿no? El burgués es muy rápido, pero soy aún más rápido, ¿no? Aplica muy radicalmente el progreso, yo soy aún más radical. Eso es lo que la izquierda casi siempre ha hecho, sea un poco mejor que los burgueses, pero en la lógica burguesa. Y Benjamin dice la única, y así siempre vamos a perder, porque dentro de la lógica burguesa los que ganan son los burgueses. Esas son sus reglas de juego. Si los aceptamos ya perdimos. La única manera de superarlos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto mencioné muy al inicio del curso, que la gran pregunta de la Escuela de Frankfurt, y también de alguna manera para Bolívar Echeverría, es ¿por qué el capitalismo, a pesar que es obvio que es disfuncional, por qué sigue existiendo? ¿Y por qué mucha gente lo apoya? Y una de las razones es esta, porque la izquierda ha aportado mucho para que lo que seguimos apoyando. Porque ha apoyado a esta ideología del progreso, que es la ideología central del capitalismo, ¿no? Y la izquierda ha hecho un gran trabajo, entre comillas, para eso. No la izquierda, había siempre grupos diferentes, ¿no? Estoy hablando ahorita de lo dominante. Siempre había grupos diferentes. Por ejemplo, Benjamin menciona el Spartaco, el grupo Spartaco de Alemania, donde estaba Rosa Luxemburgo, que fue asesinada por socialdemócratas, justo por las tropas alemanas o la policía de Berlín, bajo órdenes de un socialdemócrata, y también Karl Liebknecht. Había grupos de izquierda que eran diferentes, siempre los había, ¿no? Y tampoco sería correcto simplificar el asunto, pero lo que era dominante, en general sí tenía esta ideología que Benjamin está criticando, y la encontramos en la socialdemocracia, como también en la mayoría de los comunistas. También de los comunistas había excepciones, lo que Bolívar Echeverría le llama los comunistas revolucionarios. Ahí había grupos diferentes, pero lo dominante en general tenía esta ideología. Entonces, regresando otra vez a la argumentación de la crítica al progreso, y ahí ya mencioné lo de la tradición, que también está en vínculo con los ete, ¿no? La tradición no es necesariamente de derecha. Benjamin también insiste mucho en este punto. La tradición, claro que viene de los viejos tiempos, por supuesto, si es una tradición verdadera, no nada más porque es algo viejo, pues esto es falso. Eso solo en la lógica del progreso, lo viejo es lo que hay que dejar atrás. Ahí sí, pero el progreso es cierto. Lo de viejo hay que dejar atrás porque vamos hacia adelante, ¿no? Y solo nos ata, nos frena, ¿no? Nos jala hacia atrás. Y Benjamin dice, no es tan fácil.
¿no? Las tradiciones son la experiencia humana y es una lucha política de cómo se interpreta esta experiencia humana en cada caso concreto. ¿Qué hacemos con ella? ¿La usamos para vivir mejor o la usamos para explotar mejor? ¿No? Las experiencias humanas siempre se pueden dar de las dos maneras, pero no está automáticamente prefigurado en la tradición en el sentido que siempre va a ser a la derecha. Es un error de los errores principales de muchos grupos de izquierda pensar eso. La tradición puede ser también rebelde, ¿no? Puede ser las dos cosas, ¿no? Depende del caso concreto, de la manera concreta como la interpretamos, cómo la reconfiguramos, reconstruimos cada día. Entonces, eso es hasta hoy, esta discusión hasta hoy no está terminada, obviamente. Aunque Benjamin ya tiene como 70 años de haber escrito esto, esta discusión es más o menos la misma hoy en día. Esto creo que hasta hoy la ideología del progreso sigue dominante en la mayoría de los grupos por lo menos de la izquierda reformista y también puede ser incluso en grupos más radicales. Entonces, porque los partidos comunistas ya casi no las hay, ¿no? Entonces, el argumento sería de Benjamin ese que nuestro papel no sería, bueno, voy a citar una frase de Benjamin, que Bolívar también, esto no lo menciona al inicio, esta edición es muy bonita, no la traje, pero a veces se la pueden conseguir, esa edición que hace de las tesis o el concepto de la historia de las cuales ahorita estoy hablando. Bolívar no solamente traduce el texto como normalmente se conoce, sino hace un estudio más amplio, porque Benjamin reescribió este texto como 20 veces. ¿No? El texto es tan importante, es un texto muy corto, son como 25 páginas, lo escribe una y otra vez porque quiere que cada palabra sea la mejor, que sea totalmente exacto el texto. Entonces hay como 20 versiones de este texto y en las obras completas de Benjamin están reproducidas, no todas, porque algunas se parecen mucho, pero como, no me acuerdo el número, como las 5 o 6 más llamativos están incluidos en las obras completas en alemán, y Bolívar Echeverría, como sabía muy bien el alemán, entonces retoma esas versiones en alemán, las compara con la última, que es la que normalmente se lee, y escoge algunos fragmentos de versiones anteriores, fragmentos que el mismo Benjamin descartó y no las usó para la última versión, porque están incluidas en las obras completas, y las mete, algunos de ellos, los que él considera los más importantes, ponen un apéndice que es bastante largo, de unos 15 páginas o 20, y las traduce también, ¿no?, en su edición de las tesis sobre el concepto de la historia. Y en uno de esos fragmentos que Benjamin descarta al final, pero sí es de él, dice: Marx pensaba que las revoluciones son las locomotoras de la historia, pero tal vez es diferente, tal vez las revoluciones son el momento en el cual la humanidad jala el freno de emergencia del tren que va hacia el abismo. ¿No? Esa es como la nueva definición que da Benjamin en este fragmento, que finalmente descartó, pero lo había escrito en algún momento. Su idea es que las revoluciones son interrupciones, que el progreso es lo que conviene a la clase dominante, y lo que hacen las revoluciones es interrumpir este progreso. Como dijeron los zapatistas en México, en Chiapas, no dijeron adelante hacia el futuro, bueno, dijeron ya basta, hasta aquí, se acabó, ¿no? Era claramente hasta en su lenguaje una interrupción, ¿no? Entonces, y Benjamin diría que todas las revoluciones, todas son eso. Aunque tenga de repente después una reconstrucción ideológica que es hacia un futuro nuevo, que dice en varias de las frases, y son las frases que le encantan a mí, las discusiones para Bolívar, a Bolívar, y también lo mismo le gustaba a Bolívar de los zapatistas en México. Benjamin dice: la gente cuando lucha realmente en las revoluciones no luchan por un proyecto de futuro, esto no moviliza a nadie, la gente lucha por el sacrificio anterior, por los muertos que ya murieron inútilmente. Por esto no luchan por los niños, luchan por los padres asesinados. Eso dice Benjamin, ¿no? No es cierto que luchan por un futuro mejor de los niños, porque es totalmente incierto. Además, uno nunca sabe cómo salen los niños, ¿no? Uno, siendo de izquierda, puede tener un hijo de extrema derecha, esto puede pasar, pero uno sí sabe quién era el padre, la mamá o el abuelo. Bueno, y uno sí sabe si quiere luchar por el proyecto de él o no. Esto cualquiera, si más o menos está informado de su historia familiar, lo puede saber. Pues Benjamin dice: las luchas son así. Las luchas sociales radicales verdaderas siempre son luchas por el pasado, no luchas por el futuro. Las luchas por el futuro son inventan los partidos. Los inventan para calmar a la gente, decir: espérense, ahorita no luchen, porque nosotros tenemos un plan genial. Espérense 5 años más. En 5 años vamos a hacer una lucha que no se imaginen.
Va a ser una maravilla, ¿no? En el futuro, pero ahorita no, ¿no? Ahorita es muy mal momento por tal y tal razón, ¿no? Eso es lo que siempre hacen, no siempre, pero casi siempre los partidos, esos grandes partidos por lo menos, ¿no? Otra vez hay excepciones, ¿no? Pero es lo que muchas veces ha pasado. Entonces, Benjamin dice, el concepto del futuro es un concepto totalmente idealista, porque el futuro solo existe en nuestra cabeza, pero el pasado existe materialmente. No solamente como memoria, sino existe ahí, ¿no? Estas paredes no sé cuándo fueron construidos, pero son la representación material del pasado, porque ya tienen, no sé, 10 años o algo así, ¿no? O si van a las ruinas, que aquí también hay, ¿no? Entonces ya tienen la representación del pasado, en la tierra, ahí están las piedras, están los huesos, están las figurillas, estas que, hasta hay unas que el otro día regresaron, unas de París a Egipto, que tenían más de 100.000 años. No hay un pasado materializado donde vemos nuestra propia existencia y a lo mejor no es tan difícil, no tan fácil, perdón, interpretarlo, pero algo hay ahí. El pasado está ahí materialmente. A veces nada más que excavar uno a medio metro ahí está. Bueno, seguramente aquí en Quito pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México, nada más cada vez en el centro excavan un poco para arreglar un cable y otra vez se encuentran algunas alturas, ¿no? Todo el mundo tiene miedo de eso porque tiene que pagar las obras, ¿no? Digamos, el pasado está ahí, ¿no? Y es muy importante este tema del pasado y su materialidad porque es algo que a Benjamin, y como les dije, creo que es un texto bastante optimista, aunque no es visible este optimismo, pero está ahí. Benjamin esto le da con confianza. Él dice, ahí es algo que los poderosos nunca van a poder dominar completamente. Tratan de manipular la memoria, tratan de reconstruir el pasado como ellos quieran, pero no lo ponen totalmente, porque está materialmente presente. Y esta materialidad no se puede manipular tan fácilmente. Entonces el futuro sí, como no hay ninguna materialidad del futuro, cualquiera dice lo que quiere del futuro. Y es muy fácil manipular las percepciones de un posible futuro, es facilísimo. Si uno tiene, digamos, cierto control sobre los medios de comunicación, sobre la ciencia, etc. Pero el pasado es cuestión muy difícil de manipularlo, no es totalmente imposible, uno puede esconder cosas, no cambiarlas de lugar, etcétera, etcétera, pero no es tan fácil. Había, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en Frankfurt una lucha muy fuerte cuando yo era estudiante, porque al excavar para hacer el sótano de un edificio de la compañía del gas, háganse cuenta, de la compañía del gas iban a hacer de la ciudad de Frankfurt, ¿no? Que con sus tubos repartir el gas a las casas para la calefacción, etcétera, y la cocina, iban a hacer un nuevo edificio y de repente encontraron abajo restos del gueto judío medieval de Frankfurt, que ni siquiera se sabían que están, porque iban a hacer un sótano muy profundo, más profundo que anteriormente se hacían los sótanos, como de 3 pisos, no como aquí también, ¿no? Para los coches. Entonces encontraron estos restos y era terrible, porque uno veía lo pequeño que eran esas casas judías, porque maltrataron tanto a los judíos en la Edad Media en Europa, que los obligaron a vivir en casas muy, muy pequeñas, ¿no? Y esto contradecía completamente esta ideología del judío rico, ¿no? La clase judía rica, etc. Porque uno veía que estas casas eran como la cuarta parte de una casa del barrio no judío, de la cual sí había restos también en Frankfurt, ¿no? Entonces era un escándalo, nadie quería estos restos, querían desaparecer lo más pronto posible, porque no querían que quede visible a los ojos de la gente que la ideología antisemita que dice que los judíos siempre han sido muy ricos, etc. es falsa, es una vil mentira. Entonces inmediatamente dijeron, vamos a llevar estas piedras, rápido, ¿no? Y entonces nosotros tomamos este lugar y dijimos, no, aquí nadie se lleva las piedras, porque es una prueba material de la mentira de la historia alemana. Ahí está, vamos a defender, es una lucha muy larga, defendimos las piedras, pero seguramente en Ecuador también me imagino hay luchas de repente así, porque estas piedras son más que piedras, no son lo que prueban la mentira de los gobernantes, la mentira de los dominantes. Entonces lo chistoso, no es chistoso, lo interesante era que dentro de este complejo que encontraron, que todo representaba pobreza y condiciones de vida muy terribles, había una sola cosa que era diferente, que era un miscle, lo llaman, como una tina, pero muy bella para baños rituales, ¿no? Y adivinan qué hicieron. Se hoy van a Frankfurt, un día busquen el edificio de la compañía de gas, váyanse al piso más bajo y van a encontrar nada de las piedras, todos se lo llevaron, porque finalmente perdimos la lucha, después de semanas por fin la policía nos llevó, etcétera, etcétera, y se llevó las piedras también, pero dejaron lo único que se representaba riqueza. Esta mixtura es muy bella, es con mosaicos tipo árabe, bellísimo, ¿no? Es lo único que dejaron, ¿no? Ahí otra vez la clase alta trató de manipular la historia, ¿no? Y lo que realmente estaba ahí se lo llevaron, y lo que estaba en contra de la herencia, la riqueza de los judíos, etcétera, sí está ahí. Claro, siempre tratan de hacer eso. Siempre van a hacer eso, de manipular una y otra vez la historia, pero no es tan fácil, ¿no? Y siempre van a encontrar otras piedras que no encajan, van a encontrar otra cosa en lo que no encaja. Entonces esto es lo que da Benjamin esperanza, dice, el pasado está
no totalmente controlable por las clases altas. Nunca lo van a lograr. Ese es su gran problema, no puede. Y por eso también el progreso les sirve tanto. Dicen, vamos adelante, olviden esto rápido, ¿no? Porque adelante es muy fácil por manipular, atrás, no, hacia el pasado no, porque ahí está la materialidad, ahí está la fuerza del pensamiento materialista, porque ahí está la materialidad. Entonces, por esto él dice, las luchas sociales se hacen por eso, porque la gente bien sabe eso, sin leer a Benjamin todo el mundo sabe eso, sobre todo cuando luchan saben que lo único seguro es el pasado. Y lo único que vale la pena arriesgar la vida, por ejemplo, es mi experiencia o la de generaciones anteriores en el pasado. Nadie arriesga la vida por una bonita idea de Benjamin. Eso es una mentira. A lo mejor lo dicen, pero no es cierto. Lo cierto es, lo hacen por la experiencia que materialmente está ahí. Ella sí puede provocar que alguien arriesgue la vida o arriesgue otras cosas, ¿no? Que no es la vida, los bienes acumulados, etc. Entonces él dice claramente, y él dice, esto ha sido el gran problema de la socialdemocracia alemana, que enseñó a los obreros no a hacer caso a su pasado y solo hacia las promesas futuro. Y con esto cortó el nervio más fuerte de una lucha revolucionaria, que siempre es el nervio del pasado, siempre es la memoria de los asesinados de antes. Y háganse cuenta, si algún día tienen tiempo para leer las declaraciones, los zapatistas hablan todo el tiempo de sus muertos, ¿no? Y que los muertos que están ahí enterrados y luchan por ellos. Hablan casi nunca de sus hijos. Por supuesto se encargan de ellos, ¿no? Y por supuesto que quieren que vivan bien, pero casi nunca lo usan como argumento. De repente dicen, hace 5 años se murieron tantos hijos de hambre. Eso sí lo dicen. Pero no dicen, luchamos para en 10 años estén felices nuestros hijos. Esto nunca va a encontrar los zapatistas. Entonces Benjamin diría, así es, no, todos los zapatistas como ejemplo, porque es un ejemplo muy cerca de México, por supuesto, y también históricamente, ¿no? Pero Benjamin diría, esto pasa en todas las luchas radicales. Entonces los partidos de izquierda lo que hicieron en la realidad, la mayoría por los de ellos, era justamente una política antirrevolucionaria, ¿no? Una política que era en el fondo una política pro-burguesa, ¿no? Implementando en la clase obrera y en otras clases reprimidas la ideología del progreso y con esa ideología de las clases dominantes. Esa es su explicación por qué la izquierda ha fracasado. Y es por eso, porque si tienen que ver, es que no es cualquier problema, y para Bolívar Echeverría ha sido también un problema muy grave, entender eso, o para cualquiera lo es, explicar qué pasó en Europa. Si mi padre todavía no me contó en Europa, todavía en el año 20, a ver, ¿qué año fue eso? Todavía en el 32 o 33, en Austria el fascismo empieza un poco más tarde, no, es cierto, incluso en el 35 todavía, que en Austria todavía no están los nazis, ya están en Alemania, todavía no en Austria, cuando en Viena los comunistas llaman a una manifestación, viene la mitad de la población a manifestarse en las calles, imagínense eso, ¿no? De 1 millón de habitantes está el medio millón en las calles a protestarse, así era Viena, Viena la Roja la llamaban, ¿no? Así era, la izquierda europea tiene una fuerza que hoy en día es inimaginable en Europa. Tenían una fuerza de movilización y a los cuantos años los fascistas se arrasan con todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo era posible eso? Entonces el argumento oficialista es porque la clase alta pagaba a Hitler y daba mucho dinero para la propaganda, etcétera, etcétera. Pero Lukács y también Benjamin dijeron, esto no es tan fácil, esto no es suficiente como argumento. ¿No? ¿Por qué esta manipulación, que sí era muy fuerte, pero por qué funcionó? ¿Por qué la gente cayó en la trampa? Y su argumento es porque la izquierda misma, o por lo menos la mayoría de sus organizaciones de masa, prepararon el terreno para que la ideología conservadora y después también de la extrema derecha entre con más facilidad. Prepararon ellos, claro, sin querer, no era su intención, por supuesto, pero sin querer prepararon el terreno para esto, con la ideología del progreso, ¿no? Porque esa es la ideología siempre de las clases dominantes. Entonces, a mí me parece genial este argumento porque es uno de los muy pocos que hay para explicar qué pasó en Europa. Casi nadie logra explicar eso. Este fracaso absoluto de la izquierda, o casi absoluto, había ciertos núcleos de resistencia, y claro, la Unión Soviética finalmente logra recuperarse y ganar la guerra en contra de Alemania. Esto sí, pero en la Europa ocupada, no en los otros países, la izquierda fracasa, a pesar de haber sido muy fuerte, y de alguna manera también la Unión Soviética fracasa a la izquierda, porque Stalin no es exactamente un izquierdista, pero ese es otro debate, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es el argumento, y háganse cuenta, está muy cercano con el argumento del argumento de Bolívar Echeverría, ¿no? En los dos casos cuestionan esta ideología que hay que dejar atrás todo aquello que no encaja en el modelo del progreso. ¿No? Otra vez, en Benjamin es más el argumento del tiempo, y en Bolívar el argumento, hay otros sí es cierto, pero que es realista, el dominante, pero esos otros no necesariamente hay que dejarlos hacia atrás, o verlos como algo del pasado, que por ser el pasado es como irrelevante y como de segunda calidad, ¿no? Si ven, los dos de diferente manera atacan el mismo error.
pero en el fondo hay algo en común, ¿no? En el fondo los dos piensan que esa ideología de la unificación, de hacer progreso, todos en la misma dirección, otra vez es justamente lo que debilitó a la izquierda. En este punto coinciden los dos, que ese es el error central en la teoría de la izquierda y esa es la razón, me imagino no la única, siempre la historia es compleja, pero una de las razones principales por qué la izquierda ha fracasado una y otra vez. Es un error teórico en gran medida, un error teórico y con esto ideológico, ¿no? Y habría que cambiar, y en última instancia un error político, ¿no? Los errores ideológicos siempre se convierten en errores en las decisiones políticas concretas. Entonces, eso sería, digamos, la cercanía entre los dos autores, y yo creo que en ese sentido es muy importante también la aportación de Bolívar Echeverría, porque Benjamin es tan radical en este argumento que casi nadie lo retoma. Casi nadie, creo, ni siquiera lo entiende plenamente, porque es bastante radical cuestionar algo tan objetivo como los relojitos, ¿no? Antes la gente todos llevaban su posecita, ¿no? Hoy en día todos llevamos reloj, o por lo menos como yo, integrado en el celular, ¿no? Pero digamos, lo que hoy en día, antes eran los fetiches religiosos, hoy en día es el fetiche del reloj, ¿no? Y dicen, antes decimos, no, es que Cristo me dice, o la Virgen me dice que debería ahorita irme por este lado o algo. Hoy en día decimos, no, es que mi reloj me dice que ya tengo que irme, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es un fetiche que nos dice, desde afuera me dice que yo tengo que hacer tal cosa. Aunque bien sabemos, otras, que el reloj, por un lado, y también el constructo del tiempo homogéneo, ininterrumpido y dirigidos, los dos son construcciones humanas, ¿no? Los dos, el sistema del tiempo y también los aparatitos que lo representan.